Mi nombre es Heidi Viviana González Benavides, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia, octavo semestre del programa de Medicina Interna, bovinos. En esta vamos a hablar de 5 pruebas en campo para evaluar diferentes patologías en los bovinos. Entonces vamos a iniciar con la prueba de turbidez de sulfato de zinc. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su fundamento de esta prueba? Pues primero es medir los niveles séricos de hemoglobulinas en los terneros. Segundo, consiste en la precipitación que hacen las hemoglobulinas al tener contacto con los iones del sulfato de zinc. Al tener este contacto, me va a permitir la precipitación de las hemoglobulinas. ¿Qué es importante a la hora de realizar esta prueba? En la temperatura, que sea que la muestra que tomemos a nuestro ternero no se hemolice porque afecta la lectura de este. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a preparar el reactivo para poder realizar la prueba. Entonces necesitamos 45 miligramos de sulfato de zinc heptahidratado. Tiene que estar este sulfato de zinc heptahidratado. Lo vamos a mezclar con 180 ml de agua destilada. Esa la vamos a mezclar y vamos a obtener una concentración de 0,025% del sulfato de zinc. Entonces, este reactivo es el que nos va a permitir realizar la prueba. Bueno, posteriormente que ya tengamos nuestro reactivo, vamos a extraer la sangre del ternero de la vena yugular. Extraemos este contenido. Cuando ya tengamos la muestra, esta la sacamos en un tubo tapa roja, idealmente, o tapa amarilla. Dejamos que se separe las células y quede el suero. Cuando ya tengamos esta muestra, aparte ponemos en un frasquito de vidrio, vamos a poner 6 ml del reactivo que preparamos anteriormente y de este suero extraemos 0,1 ml. Entonces, ponemos 0,1 ml en los 6 ml del reactivo de sulfato de zinc. En el frasquito lo tapamos y realizamos movimiento suave durante unos 20 segundos hasta la aparición de la turbidez. Cuando pasados los 20 segundos tenemos ya el resultado. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Tenemos dos formas de evaluarlo. El primero es por observación, por medio de observación con una hoja
que tenga escrito o una hoja de periódico. Y la otra es por medio de el espectrómetro, que lo vamos a evaluar usando una longitud de onda de 550. Entonces podemos utilizar una onda de 550 y vamos a hacer la interpretación. Entonces, la interpretación de esta va a ser de la siguiente manera. Como ya lo dije, la primera forma es ahora. Si nuestra muestra, después de agitarla, presenta turbidez y al ponerle la hoja de periódico por detrás con las letras no puedo leer, esto me quiere decir que tengo una concentración de inmunoglobulinas entre 400 a 800 ml por decilitro. Miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro ternero absorbió las inmunoglobulinas adecuadas para la inmunidad de Si yo al realizar el proceso y el frasco está totalmente incoloro, no generó turbidez, y paso el papel por detrás y me permite leer las letras, quiere decir que el ternero obtuvo una concentración menor a 400 miligramos por decilitro. Esto quiere decir que mi ternero no consumió las inmunoglobulinas necesarias para su defensa y su desarrollo inmunológico. Entonces, como ya lo dije, otra forma de interpretarlo es por medio del refractómetro. Entonces, esta es la forma de evaluarlo aún. Ahora, para realizar la evaluación por refractometría, entonces ese preparado que hicimos con el sulfato de zinc y el agua destilada, esa mezcla del suero con esta, lo vamos a llevar al refractómetro. Entonces, al ponerlo allí, vamos a ver que si tenemos ¿qué se hace? Lo ponemos una gotica en el vidrio del refractómetro. Si allí me marca una concentración, le habíamos dicho que por 550 por la onda de luz. Entonces, en este caso tenemos que el resultado que nos dé en el refractómetro lo debemos multiplicar por 10, que es una constante que nos va a permitir expresar el número de unidades de turbidez de sulfato de zinc. Este valor, al multiplicarlo por 10, si es menor a 10 unidades de turbidez de sulfato de zinc, me quiere decir que tengo una insuficiente concentración de inmunoglobulinas. O sea, el ternero no tuvo la suficiente concentraciones de inmunoglobulinas absorbidas durante el periodo de absorción. Si tengo un valor entre 10 a 20 o mayor a esta de unidades de turbidez de sulfato de zinc, quiere decir que las concentraciones de inmunoglobulinas fueron las adecuadas y necesarias para la inmunización de nuestro ternero. Entonces,
¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Que si yo tengo estos resultados a tiempo, puedo cambiar a la madre y cambiar a la madre, no, perdón. La vaca la podemos evaluar si es ella que está produciendo calostros bajos en inmunoglobulinas y realizar el debido proceso para mejorar esta calidad o descartarla de nuestro hato. Pero si es el ternero el que está generando el problema de una mala absorción, pues actuar sobre este y darle solución al déficit de inmunoglobulinas para evitar enfermedades en el neonato. Bueno, esta es la prueba de turbidez de sulfato de zinc. Ahora vamos a hablar del test de coagulación del Lee White. Entonces, test de coagulación de Lee White. Bueno, ¿en qué consiste esta prueba? Pues nos permite evaluar la coagulación del bovino en campo. Mientras en el momento en que vayamos a realizar algún procedimiento de urgencia en campo, si vamos a realizar alguna prueba, algún problema que tenga nuestro bovino de coagulación, entonces determinar por medio de esta prueba el grado de coagulación de esta. Entonces, ¿qué nos permite? Por medio del tiempo en que se demora los factores de coagulación en realizar su proceso de generar el coágulo. Entonces, esta prueba que es importante tener en cuenta que es una prueba de urgencia para evaluar qué tanto nuestro bovino tiene la capacidad de coagular, de que los factores de coagulación actúen. Si la llegamos a ver afectada, pues debemos tener en cuenta que debemos enviar pruebas que nos permitan una mayor precisión de esta y evidenciar cuál de los parámetros está fallando en el momento de la coagulación. Esta prueba, lo que les mencioné, principalmente nos ayuda en un caso de urgencia o para determinar si debemos enviar pruebas más especializadas para determinar si hay una alteración en los factores de coagulación. Vamos a utilizar en este caso pues el principal, pues jeringas, vamos a necesitar jeringas, vamos a necesitar un tubo de vidrio idealmente, o si no un tubo vacutainer sin aditivo, tapa roja. Lo ideal es que sea de vidrio. Entonces, primero pues obviamente recogemos la muestra del bovino. Primeramente extraemos la muestra de la yugular, la cantidad suficiente, aproximadamente, idealmente sean de 2 a 3 ml de sangre. La depositamos en un tubo de vidrio y inmediatamente sale la sangre de la yugular y la ponemos en el tubo de vidrio. Debemos cronometrizar el tiempo que ésta se demore en coagular, en generar pues la coagulación. Hay que tener en cuenta, en la literatura nos dicen que lo ideal es que se haga en un tubo de vidrio, ya que en los tubos de plástico, el plástico hace que se active más rápido los factores de coagulación del factor de coagulación
el 12 y 11, factores de coagulación 12 y 11. Entonces se reduce, esto hace que se reduzcan la reacción de los trombocitos y me altere trombocitos y me altere el periodo de coagulación. Entonces esta me puede dar un falso positivo. Entonces lo ideal, recomienda, es que sea un tubo de vidrio y que se realice el cronómetro de esta para que sea más precisa la prueba. ¿Qué vamos a interpretar? Pues si el rango normal de nuestro bovino de tiempo de coagulación es de 6.5 minutos. Ese es el rango normal de que se demora la sangre en coagularse. Entonces, si pues es mayor el tiempo, si tenemos mayor a 6.5 minutos, quiere decir que hay una falla en la coagulación, en los factores de coagulación. Si es menor o igual, pues quiere decir que nuestro bovino se encuentra en los rangos establecidos y podemos realizar el debido proceso. A veces debemos de tener en cuenta que cuando si tenemos algún alteración en el tiempo de esta, debemos evaluar también que nuestro paciente no tenga alguna otra alteración que nos pueda estar generando un falso positivo. Entonces lo ideal es realizar la prueba y si vemos que hay una falla en la coagulación, debemos de enviar pruebas alternas para identificar en dónde se está generando la falla, ya sea por alguna deficiencia en la vitamina K, un daño hepático, un defecto genético, entre otros. Entonces lo ideal es que dependiendo del resultado, pues así entraríamos a determinar qué otras pruebas nos podrían ayudar para mejorar este problema de coagulación. Pero más que todo se usa para algún procedimiento de emergencia y tener un estimado del proceso de coagulación del paciente. La siguiente prueba que vamos a hablar es referente a lo que es refractometría en el calostro. Esta nos ayuda con la primera prueba para determinar, en este caso vamos a evaluar a la madre. En la prueba anterior estábamos evaluando qué cantidad de hemoglobulinas absorbió el ternero y qué estaba circulando en sangre. Esta vamos a evaluar es la prueba de refractometría en el calostro, o sea, directamente en la madre. Entonces esta es la prueba de refractometría en el calostro. Bueno, ¿en qué consiste esta prueba? Su fundamento es cuantificar las de luz que se refracta, al traspasar el líquido por medio del refractómetro. Entonces vamos a ver qué tanta concentración de hemoglobulinas se encuentran en el calostro. ¿Qué vamos a necesitar para esta prueba? Pues el refractómetro, una pipeta, agua destilada y pues calostro de la vaca. Bueno, ¿qué vamos a hacer primero?
Primero vamos a asegurarnos de que nuestro refractómetro se encuentre calibrado para el momento en que pongamos el calostro, no nos vaya a alterar la muestra. Entonces nuestro refractómetro tiene una línea que es la parte blanca y una parte blanca y una parte azul. Lo ideal es que esta línea se encuentre en donde esté marcando 0. Entonces, para calibrarlo cogemos unas goticas de agua destilada. Ponemos esas goticas de agua destilada en la tapita del refractómetro. Los ponemos ahí, limpiamos con una toallita que quede bien seco, que nos quede evidenciado de que está en 0, y ya cuando verifiquemos que esto esté bien, ahí sí ponemos unas goticas del calostro, ya sea que lo hayamos extraído de la vaca en un frasco estéril o directamente de la vaca al refractómetro. Allí ponemos la gotica en el refractómetro, lo dirigimos hacia la luz y allí nos va a mostrar el resultado de cuánta concentración de hemoglobulinas va a tener nuestro calostro. Si se va a realizar diferentes pruebas, cada vez que vayamos a medir, a evaluar una vaca, debemos de hacer neutralización del refractómetro. Realizamos la prueba, verificamos el valor que nos da la vaca, apuntamos el valor y hacemos el proceso nuevamente con el agua destilada, limpiamos el vidrio del refractómetro y realizamos la siguiente prueba. Y así sucesivamente hasta terminar. Cuando ya terminemos, vamos a limpiar nuevamente con agua destilada, lo guardamos, obviamente secamos bien y dejamos que el refractómetro quede limpio y lo guardamos, y así pues para la próxima medida el refractómetro se encuentre limpio. Entonces cada vez que vayamos a hacer una prueba debemos de aplicar agua destilada para que este quede en 0 y poder hacer la evaluación de las diferentes vacas. Después de que tenemos nuestro valor, entonces debemos de tener en cuenta que la refractometría la evaluaron en una tabla donde vamos a tener desde 0 a 32 grados Brix. Entonces, el máximo porcentaje es el 32% de grados Brix. Entonces arrancamos de 0 a 32. Si observamos que nuestro resultado es, si nuestro resultado es igual o si nuestro resultado es igual o mayor al 18%, quiere decir que la calidad del calostro es mala. ¿Qué quiere decir esto? Que no es la concentración de hemoglobulinas en el calostro es deficiente. Al ser deficiente quiere decir que nuestro ternero no consumió no va a tener ese acceso a las hemoglobulinas adecuadas para su debido desarrollo. Entonces hay que determinar qué es lo que está afectando en la vaca para que no dé ese valor. Si observamos un valor del mayor al 19%,
quiere decir que las concentraciones de hemoglobulinas están entre leves a una máxima concentración. Los valores que se evalúan es de 19 al 24%. Quiere decir que las concentraciones están en un promedio medio de concentración de hemoglobulinas. Pues si está mayor al 24%, quiere decir que pues nuestra vaca tiene unas concentraciones de hemoglobulinas eficientes, que la calidad de esta es de primera y lo ideal es que nuestro ternero consuma entre 1.5 a 3 litros de esta para mejorar la respuesta inmune de esta. Entonces lo ideal es que si tenemos buenas concentraciones, nuestro ternero pues en las primeras 12 a 24 horas consuma de este calostro y tenga la suficiente inmunidad para responder a enfermedades durante sus primeros meses de vida. Ahora vamos a hablar del test de hipocalcemia. La siguiente prueba es el test de hipocalcemia. Esta es una prueba también que se puede realizar en campo. Tenemos el test de hipocalcemia. Bueno, ¿cuál es el fundamento de este test? Pues es que evaluar pues el calcio sérico en sangre. ¿Qué vamos a realizar con esta? ¿Cuál es el principio o el componente de esta prueba? Es que por medio del EDTA, que es un factor quelante del calcio, nos permita evaluar si el calcio está generando o no la coagulación. Entonces, por medio del EDTA vamos a tener la evaluación de la presencia del calcio en sangre. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Pues EDTA al 1%. Vamos a necesitar en un tubo de ensayo limpio agregar esta EDTA al 1% y la vamos a mezclar con agua destilada para generar nuestro reactivo, que la concentración para esta sería de 0,8 ml de agua destilada por un 1% de EDTA al 1%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vertimos esta cantidad de agua destilada en un tubo con EDTA al 1%. Ese líquido nos va a servir para realizar la prueba del test de hipocalcemia. Entonces, primero extraemos la sangre de nuestro bovino, así en especial el bovino que esté presentando signos de hipocalcemia. Entonces debemos de revisar si nuestro paciente está pasando por signología de hipocalcemia, como el de la vaca caída. Entonces realizamos esta prueba. Extraemos pues la sangre de nuestro bovino, la mezclamos,
sacamos un promedio de 12 ml de sangre, la mezclamos con los 0,8 ml de que tenemos en el tubito con agua destilada y el 1% de DTA. La ponemos allí, realizamos pues la debida homogenización de la sangre con esto, verificamos de que se mezcle bien la muestra, esperamos un promedio de 30 segundos para determinar que se haya mezclado bien la muestra con el EDTA, y lo llevamos al refractómetro para pues realizar la debida evaluación del test de hipocalcemia. Entonces, ¿qué vamos a observar? Pues que si se observa el coágulo, si teniendo nuestro reactivo y se nos formó un coágulo, quiere decir que posee entre 1.5 milimoles de calcio por litro. Milimoles por litro. ¿Qué quiere decir? Que nuestro paciente no está presentando hipocalcemia, porque se generó en la reacción que queríamos generar del EDTA como calante de calcio, que es que forma parte del factor de coagulación que hace que se forme el coágulo. Si no se produce ninguna coagulación a favor de nuestro reactivo, quiere decir que pues, el animal está teniendo valores mínimos de 1.5 milimol por litro de calcio. Quiere decir que nuestro bovino está pasando por un cuadro de hipocalcemia. Entonces están muy bajos los niveles de calcio y por eso no hay coagulación de nuestro reactivo, y quiere decir que nuestro paciente está cursando por un cuadro de hipocalcemia, y allí pues entraremos a realizar nuestra debida intervención para administrarle el calcio que necesite y así superar pues la diferente sinología que ella nos esté presentando. Nuestro siguiente examen es el test de resistencia a la insulina. Ese es otro test que nos permite evaluar si en especial las vacas, están pasando por cuadros de hipoglicemia y que nos esté afectando algún problema de nutrición o de balance energético negativo. Entonces este es el test de reacción a la insulina. Reacción a la insulina. Bueno, ¿cuál es el fundamento de este test? Es que por medio del funcionamiento del glucómetro, que tiene unas tiras reactivas con una enzima catalizadora de glucosa, nos va a permitir que la sangre que extraigamos de nuestro bovino se concentre en esta enzima de glucosa deshidrogenasa y nos genere la reacción de esta. Esta reacción nos permite que la muestra sea expresada en el glucómetro.
Entonces el glucómetro nos va a reportar los niveles de glucosa que éste tenga por medio de unas tiras reactivas. ¿Qué vamos a realizar allí? Pues la medición fotométrica mediante la tinción de glucosa por medio de la oxidación de óxido reductasas que tiene esta tirilla. Entonces esta tirilla nos va a permitir, por medio del lector del glucómetro, pues evaluar la concentración de glucosa en sangre. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Pues las tirillas, el glucómetro, jeringas, tubos, Vacutainer, tapa roja o tapa amarilla. Primer paso, bueno, nuestro primer paso es, aquí vamos a realizar varios pasos. Entonces, primero, debemos de tener en cuenta que nuestro bovino, al cual le vamos a realizar el test, idealmente esté en ayunas. Después de que nuestro bovino esté en ayunas, debemos tomar la primera muestra. Esta primera muestra, sin ninguna, apenas esté en ayunas, tomamos la primera muestra. Esta muestra la tomamos en la primera sin ningún aditivo, sin ningún proceso. El primer momento tomamos esta muestra. Lo ideal es que los niveles de concentración normal de glucosa es entre 40 a 80 miligramos por decilitro. Esta es nuestra primera medida. Después de que tengamos esta primera medida, le suministramos al bovino glucosa al 50%. Una solución de glucosa al 50% vía intravenosa. Esta la debemos de suministrar en una dosis de 0,5 miligramos por kilogramo. Esta la debemos de pasar en un tiempo no superior a 3 minutos. No mayor a 3 minutos. Después de que pasamos esta glucosa intravenosa, realizamos diferentes tomas al bovino. Lo ideal es que uno sea por yugular, la muestra por sangre yugular, o por en la vena coccígea o de la oreja. Vamos a realizar diferentes muestras. Después de que le suministramos esto, a los 5 minutos, a los 10, a los 15, a los 20, a los 5, a los 10, a los 15, a los 30, a los 60, a los 120. Después de que realizamos estas diferentes mediciones, en cada una de estas tomamos el valor que nos dé el glucómetro. Entonces, cuando tengamos esta muestra,
Después de que tengamos estas muestras, vamos a graficar lo que nos va a evaluar. Entonces, si nosotros suministramos insulina, esto quiere decir que las primeras tomas debemos tener un pico de glucosa. A medida que el organismo, el páncreas, genere insulina y reaccione a esta presencia de esta glucosa, esta debería tender a la baja. A medida que voy tomando la muestra, esta debe tender a la baja. Pero como vamos a suministrar insulina, cuando lleguemos a los 120, vamos a instaurar un bolo de insulina de 0,1 unidades internacionales por decilitro por kilogramo de peso vivo. Entonces, al suministrar esta insulina, ¿qué vamos a tener? Que a los 120 minutos esta siga a la baja, porque está entrando a actuar y a realizar el proceso de nivelación de los niveles de glucosa. Si mi paciente es resistente a la insulina, ¿qué vamos a obtener? Esto sería en el caso normal. ¿Qué sucede si nuestro paciente tiene resistencia a la insulina? Le suministramos la insulina, esta sube y se mantiene arriba. A lo que yo suministre la insulina, esta debería de tender a la baja, porque le estoy suministrando la insulina, debe bajar. Entonces quiere decir que esta insulina vino a solucionar el problema de que no me estaba generando el páncreas la insulina suficiente para disminuir esta curva de glicemia que estamos realizando. Si mi paciente, aquí quiere decir que hay una falla en la producción del organismo de la insulina. Si el paciente yo le suministro la insulina y esta no reacciona, es que mi paciente es totalmente tiene reacción a la insulina, o sea, no tiene respuesta a esta. Entonces hay que entrar a evaluar cuál es la alteración que más está afectando. Ya ahí se evaluaría con exámenes de laboratorio para revisar si nuestro glucómetro está fallando. Esto es lo que podemos realizar en campo y después de tomados los datos, pues revisar y hacer las curvas de glicemia para así identificar si nuestro paciente es resistente a la insulina. Hay una resistencia a la insulina. Entonces, la idea es que este test de resistencia nos permita evaluar qué tanto el organismo no está produciendo insulina para regular esos niveles de glucosa. Entonces, revisar si la falla es hepática o principalmente pancreática o hepática. Bueno, estas son las 5 pruebas que les iba a mostrar para realizar en campo. Muchas gracias.